Les doy la más cordial bienvenida a nuestro desayuno conferencia mensual. La posibilidad real de justicia es vital para que una sociedad pueda enfocarse en su desarrollo económico, social e integral. El debate sobre los pros y contras del arbitraje ad hoc versus el arbitraje institucional actualmente presenta una nueva variable, la experiencia. Hoy por hoy existe suficiente práctica de ambos tipos de arbitraje que nos permite analizar con antecedentes de causa cada posibilidad. Esta mañana nos acompaña el licenciado Alejandro Cofiño Rodríguez para aclarar estas ideas, a quien agradecemos enormemente su valiosa colaboración con nuestro Centro de Arbitraje y Conciliación. El licenciado Cofiño es socio fundador de la firma Cuatro Abogados, posee una maestría en Derecho por la Universidad de Texas y un diplomado en Arbitraje y Conciliación por la Universidad de Loyola. Su práctica profesional incluye inversión extranjera, financiamiento corporativo y de proyectos, contratación comercial y arbitraje, entre otros. Sin más, los dejo con el licenciado Alejandro Cofiño. Buenos días a todos. Gracias a CRESIC por la invitación. Gracias por su presencia. Me comentaban que vino bastante gente, así que les agradezco la confianza y ojalá la conferencia sea de su interés y llene sus expectativas. Cuando la licenciada me invitó a una conferencia y me dejó abierto el tema a tratar, aunque me hizo algunas sugerencias. Una fue el arbitraje institucional versus el arbitraje ad hoc, pros y contras, o ventajas y desventajas. En principio, les voy a ser franco, no me llamó tanto la atención. Yo quería hablar un poquito más de otro tema, pero luego de pensar unos días dije, Carolina tiene mucha razón, es un tema interesante y hay muchas dudas, sobre todo en cuanto al arbitraje ad hoc. Entonces, creo que este tipo de conferencias son más útiles que venir a hablar de otras cosas que tal vez no nos tocan tanto al día a día. Entonces, vamos a empezar, tal vez solo quien se apunta solo a, si no, voy a terminar votando algo. Bueno, ¿cuáles son los fundamentos legales de estos dos tipos de arbitraje? Muy rápidamente, están en nuestra ley de arbitraje a nivel local. En los considerandos ahí recogidos algunas ideas de dónde nace la posibilidad no solo de pactar un arbitraje, sino la forma del arbitraje, el tipo de arbitraje. Todo se deviene a la voluntad de las partes. Entonces, lo que busca, en base a la ley de arbitraje, cualquier proceso de arbitraje, es resolver conflictos, que sea un medio rápido y eficiente para resolver la disputa, con profesionalismo y experiencia por parte de los árbitros nombrados en cualquiera de los dos tipos de arbitraje, y la ley, pues obviamente, con su emisión, lo que buscaba era modernizar las normas en relación al tema, por motivo de ya las normas en aquel tiempo existentes estaban un poco desfasadas. Y entonces incluye también la referencia brevemente al arbitraje ad hoc. En cuanto al arbitraje ad hoc, específicamente está en el artículo, o el fundamento puede estar en el artículo 3 y en el artículo 24, que están ahí. El artículo 3 resumido, para... No me gusta hacer esas presentaciones que uno lee lo que dice la presentación, como que ustedes no supieran leer, pero esos dos son los dos fundamentos del arbitraje ad hoc, del arbitraje institucional
pues se rige más, no solo por la ley, sino los reglamentos de los centros de arbitraje. Hablando un poquito de arbitraje institucional, y para su información la presentación está de primero arbitraje institucional y ventajas y desventajas, luego arbitraje ad hoc, una pequeña descripción, ventajas y desventajas, y al final unas conclusiones propias mías sobre los dos temas. ¿Cuál es el arbitraje institucional? Es aquel arbitraje cuyo procedimiento administrativo se basa en un set de reglas o normativas previamente establecidas que las partes del conflicto adoptan como las normas vinculantes para la administración del proceso arbitral. Recordemos que no estamos hablando de reglas para resolver el arbitraje. Esas se van estableciendo en el arbitraje dependiendo de las actuaciones de las partes y las consideraciones del tribunal o del árbitro. Estas son las normas o reglas del proceso administrativo. Otra característica del arbitraje institucional es la intervención de una institución o un centro especializada y profesional para la administración del proceso. Nuevamente, el centro o la institución no interviene en las deliberaciones, en las actuaciones de las partes, en la emisión del laudo, sino que simplemente administra. Bueno, ese simplemente me refiero no a poca tarea, sino que simplemente me refiero a que no interviene en la parte de fondo del arbitraje, sino que administra el proceso. Es un facilitador de uno de los diferentes medios para solución de controversias, que es el arbitraje. Más o menos, estos diferentes centros e instituciones tienen normativas o reglamentos propios, los cuales las partes adoptan al someterse a la resolución de sus controversias al foro de ese centro. Hay algunos centros, no es usual, que adoptan reglamentos o centros de otros centros y los administran y compiten, por así decir, en el mercado, ofreciendo servicios más ágiles o más fáciles desde el punto de vista tecnológico, administrativo y staff. Pero lo usual es que los centros y las instituciones tengan su propio reglamento. Más o menos 1.500 centros de arbitraje a nivel mundial, pareciera poco, es un estimado. Este es un dato que yo obtuve de una pequeña investigación que hice en los últimos días. ¿Qué implica tener un arbitraje institucional en un centro o en una institución de arbitraje? Primero, un foro común, es decir, un lugar donde las partes van a llevar a cabo todo el proceso de arbitraje. Eso es lo usual. Normalmente es las oficinas o instituciones o instalaciones del centro, y las partes no se tienen que estar poniendo de acuerdo en qué lugar nos vamos a reunir, si es en la ciudad o es afuera de la ciudad, o no digamos en qué país, ese es otro tema, ¿verdad? Entonces nos facilita acordar el lugar donde se va a llevar el arbitraje, nos facilita que vamos a estar en instituciones adecuadas y óptimas con el apoyo del staff del centro o de la institución. El idioma del proceso normalmente también está contemplado en las cláusulas modelos de estos centros o instituciones arbitrales. Y el idioma no solamente me refiero para el proceso arbitral, sino en las comunicaciones que las partes o el mismo tribunal pueda tener con el centro o la institución. Experiencia y track record. Esto en cada centro, cada institución en el mercado, aquí en Guatemala creo que no existe, pero en otros lugares sí hay información, aunque los arbitrajes por naturaleza son confidenciales, sí hay información en el medio de cuántos procesos llevan, qué tipo de procesos llevan. Hay hasta arbitrajes especializados dependiendo de la materia. Ahí vamos a ver más adelante una pequeña lista que hice, y entonces las partes con ese conocimiento les es fácil evaluar cuál es el mejor centro donde pueden someterse
a una controversia, ya sea a la hora de firmar un contrato, durante la vida del contrato o cuando surja la controversia. Tienen un reglamento preestablecido para la administración del proceso arbitral que pone todas las etapas desde su inicio. Desde el reglamento aplica desde el momento en que yo presento la solicitud de arbitraje hasta la emisión del laudo. Todas las etapas ahí de presentar la demanda, la contestación, nombrar a los árbitros, que los árbitros declaren su competencia, todas las etapas de las pruebas y demás, de deliberaciones, argumentos y laudo, y cualesquiera otras etapas diferentes que pueda tener cada proceso arbitral específico, son administradas en base a ese reglamento. Entonces es muy fácil para las partes no tener que preocuparse ni para el tribunal arbitral o el árbitro, en caso de ser un único árbitro, de tener que estar estableciendo esas etapas o negociar cómo va a ser el proceso, inventándoselo un poco. Especialización, un poco lo que hablábamos antes, ¿verdad? Cada centro o institución, yo creo que en Guatemala no hemos llegado a ese nivel, aunque existe la CRECIC, que es de la Cámara de Industria, y el SENAC, que es de la Cámara de Comercio, pero creo que todavía no, nuestros centros de arbitraje no tienen esa especialización como ocurre en otros países del mundo. Ahí pongo una pregunta, porque aunque no es usual, sí nos la han hecho. Me refiero a árbitros que hemos participado en procesos arbitrales, porque aquí yo veo a varios árbitros con que hemos compartido en procesos y nos han hecho la pregunta, ya sea como árbitro o a veces como abogado asesorando a una parte que está firmando un contrato que tiene una cláusula arbitral, si el hecho de ser miembro de una de estas cámaras en Guatemala, Cámara de Industria, Cámara de Comercio, puede influir en el centro para la administración del proceso. Hay tanto desconocimiento inclusive que las partes a veces dudan si puede influir en la emisión del laudo. Mi experiencia ha sido que no. Yo nunca he estado en un proceso donde me sienta opresionado o incómodo, ya sea en el CRECIC o en el SENAC, porque alguna de las partes es miembro activo de la Cámara o tiene influencia o es un miembro importante de esa Cámara. Sí, por práctica, normalmente en nuestra oficina intentamos que cuando el contrato es netamente comercial, pues vámonos al SENAC, porque es la Cámara de Comercio, ¿verdad? En teoría el SENAC debería tirar más a temas de arbitraje de comercio o comerciales, y cuando se trata de un tema del sector industrial más técnico, pues debería ser entonces el foro, en teoría, por principio, debería ser la que sí. Pero la verdad que en Guatemala yo creo que eso todavía no hemos llegado a esa especialización, y mi respuesta a esa pregunta es: yo no creo que haya un conflicto de interés o que haya un efecto negativo para una de las partes que no sea miembro de una de estas cámaras el someterse a un arbitraje en el centro que forma parte de estas cámaras. Vigencia del reglamento, eso es algo muy importante en el arbitraje institucional. Cuando pacta uno someterse a un arbitraje en un centro o institución específica en base al reglamento de ese centro, hay que tomar muy en cuenta el lenguaje de la cláusula, porque ha ocurrido arbitrajes que pactan el reglamento, y luego el reglamento cambia y la cláusula lo que dice es que el reglamento que se aplica es el que esté vigente. Yo cuando firmé esa cláusula arbitral, la firmé bajo otro reglamento. ¿Qué pasa si ahora los plazos de prueba son más largos o más cortos? Yo precisamente lo que quería era que fueran más cortos, ¿verdad? ¿Qué pasa si ahora los costos del arbitraje subieron? ¿Verdad? Y entonces, ¿qué pasa mucho? Tristemente hay ciertos contratos que la resolución mediante arbitraje es más caro que fuera de arbitraje. Entonces, el tema de la vigencia del reglamento es importante tomarlo en cuenta en su cláusula arbitral. De una vez tomar la decisión: si yo creo que el reglamento al que me quiero someter es el que esté vigente ahorita, aunque cambie, o me corro el riesgo y digo, bueno, asumo que los cambios no van a ser tan importantes como para que yo esté en una situación de desventaja, y entonces me someto al reglamento que tiene
ese centro o que tenga ese centro al momento que surja la disputa. Me preguntan en experiencia como centro y como tribunal arbitral aplicando un reglamento o una normativa de arbitraje que ya no está vigente o que dejó de estar vigente 1 año, 2, 3, 4 años atrás y aplicar en un arbitraje actualmente, porque eso fue lo que pactaron las partes, siempre es algo complicado para el centro, porque el centro viene tal vez operando en los últimos años en base a su reglamento vigente y resulta que ahora hay como que retraernos todos en el tiempo a aplicar el reglamento que estaba vigente en aquella época. Pero si así lo pactaron las partes. Y bueno, el último tema para la selección o adoptar un arbitraje institucional y un centro específico es evaluar los costos y gastos, que esto es importante para nuestros clientes, ¿no? Hay en algunos casos los costos y gastos pueden ser materiales, sustanciales, y a nivel local los centros, pues en base a sus aranceles son parecidos, pero a nivel internacional hay unos centros o unos procesos arbitrales que pueden llegar a implicar miles o hasta cientos de miles de dólares en honorarios y gastos. Centros nacionales, básicamente, aunque hay otro por ahí, pero no tiene, digamos, el mismo reconocimiento y la misma experiencia, pues uno es el que nos invitó hoy a esta conferencia, la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, que tiene su propio reglamento, el reglamento de arbitraje de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, y el otro es el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guatemala, cuyo reglamento es el reglamento de conciliación y arbitraje del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio. Interesante, aquí muchas veces se cometen errores de forma, pero tomen en cuenta que el CENAC se llama Centro de Arbitraje y Conciliación, pero el reglamento se llama Reglamento de Conciliación y Arbitraje. Curioso que le cambian los nombres, el orden a las palabras. En mi apreciación debería ser conciliación y arbitraje, porque normalmente en las regulaciones y en muchas cláusulas arbitrales es el proceso en cuanto a cronológico, en cuanto a tiempo. A veces hay de primero conciliación y después arbitraje. Pero en fin, típico error que uno ve en las cláusulas arbitrales, hay que tomar en cuenta en qué nombre va, qué palabra antes y después. Centros internacionales, empezando tal vez por el más influyente a nivel internacional, es la Corte Internacional de Arbitraje, la Cámara de Comercio Internacional, con sus reglas de arbitraje, Rules of Arbitration of the ICC. Hay un link, aunque es muy fácil obtenerlas, a través de ese link. Lo maravilloso de ese link es que le informa a uno constantemente cualquier cambio o modernización de esas reglas. No ha sido inusual que las estén modernizando, las han cambiado y modernizado en diferentes aspectos de manera habitual. La Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, que aplica en algunas obligaciones que han adquirido los estados a nivel interamericano, la Corte Internacional de Arbitraje de Londres, otro muy importante a nivel país. Esto no es arbitraje comercial, sino que arbitraje derivado de inversiones extranjeras, el CIADI o ICSI, ese es su acrónimo en español y en inglés respectivamente. Ahí están listados los 3 casos que actualmente se encuentran en contra del Estado de Guatemala por cuestiones de inversión extranjera en el país. Esto es materia de otro asunto, pero ese es un centro muy relevante, tal vez el más influyente para temas de inversión, y también tiene sus propias reglas, también tiene su propia normativa. Es uno de los centros influyentes cuando hablamos de arbitraje institucional. La Corte de Arbitraje Europea, el Centro Internacional de Arbitraje de Singapur, lo incluyo porque curiosamente en un contrato que trabajamos en algún momento sobre un tema
concesión de una carretera, la carretera de Palín-Escuintla, aquí en Guatemala, el contrato de construcción de la carretera, estos EPCs que se llaman, tenía una cláusula de solución de controversias mediante arbitraje en este centro. Y a mí me llamó mucho la atención, porque el concesionario de esa carretera, como ustedes saben, es una compañía mexicana. Y dije yo, ¿por qué el dueño de la obra, el que está contratando al constructor, al contratista, se iba a someter en Singapur? Resulta que este centro, muy especializado, muy reconocido para temas de infraestructura, sobre todo temas de carretera. ¿Quién lo diría, verdad? Entonces, y luego la verdad que hay muchas cámaras de comercio a nivel mundial que tienen centros de arbitraje, una lista ahí, aunque esa no incluye todas, ¿verdad? La verdad que hay muchísimos países con cámaras de comercio que tienen centros de arbitraje. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del arbitraje institucional? Una, tener la claridad y la certeza del reglamento, las normas a las que me estoy sometiendo desde un inicio. Eso le da tranquilidad mental a las partes de saber si sale o surge alguna controversia en la relación, pues entonces ya sabemos cómo vamos a resolver ese tema y no nos vamos a tener que sentar a la mesa a negociar cómo lo resolvemos, o si involucramos a un tercero o nos sometemos a un proceso X para resolver esa controversia. Ese escenario creo que es ilusorio. Cuando hay una controversia y una de las partes no quiere cooperar, imposible que eso tenga una regla. Por lo menos de manera directa, pues por lo menos para someterse a un arbitraje, inclusive es difícil, ¿verdad? Casi que lo obliga a uno a ir a caer a la jurisdicción ordinaria. Eficacia, cumplimiento y evita ambigüedad. ¿A qué nos referimos con evita ambigüedad? Vamos a ver que en el tema del arbitraje ad hoc hay mucho riesgo de pactar un proceso arbitral que en la práctica tenga ambigüedades o tenga loopholes, como le llaman los americanos, y que de repente en el proceso arbitral nos estemos en una situación muy incómoda porque resulta que no sabemos hacia dónde tenemos que ir, y el árbitro, el tribunal arbitral, que en los arbitrajes ad hoc ejerce mucho más influencia y tiene mucho más poder, puede estar en una situación muy incómoda de tener que tomar un paso que luego implique complicaciones legales, no solo para las partes y para el proceso, sino inclusive para el tribunal o para el árbitro. La responsabilidad del centro, ¿verdad? El centro, aunque no lo dice exactamente la ley de arbitraje, el centro que administra un proceso arbitral en Guatemala, obviamente tiene responsabilidades frente a las partes, tiene responsabilidades de cumplir con el proceso arbitral en los tiempos, de ser eficiente, de ser profesional, de actuar con toda la diligencia del caso. Esa es una gran ventaja. Las instalaciones y el staff que tenemos al someternos a un centro especializado, el listado de árbitros, que en principio ese listado de árbitros debería partir de la idea de que los árbitros que están en ese listado son gente que tiene experiencia en el tema. Inclusive hay casos donde, no sé si se ha dado en CRECIC, desconozco si se ha dado en SENAC, pero el centro en teoría podría hasta objetar o limitar el appointment, el nombramiento de un árbitro, si considera que, aunque esté en su listado de árbitros, no es un experto en el tema a tratar. Existen esas limitaciones en algunos reglamentos o normativas de centros. Asistencia para motivar a las partes a continuar con el proceso. Sí hay algunos casos específicos en un proceso arbitral donde el centro puede ayudar mucho a que las partes continúen en el proceso, ¿verdad? Ya sea obligándolas a comparecer a la siguiente audiencia, resolviendo u otorgando alternativas para el pago de los honorarios o los gastos del proceso, y de hecho el que las partes estén sometidas a un arbitraje institucional donde interviene un centro, yo creo que causa mucha más influencia y presión a esas partes a tomárselo más en serio
que un arbitraje ad hoc, donde no hay un tercero con esa fuerza y esa experiencia que hace que el proceso sea más serio, más formal. La experiencia y track record, ya lo hablamos. El beneficio, esto pareciera que es por qué cómodo para el tribunal arbitral o para el árbitro, qué rico solo sentarse ahí y tener un secretario que a uno le haga la tarea. No es así. El secretario es más, yo creo que el nombre o el título de secretario se queda corto. El secretario en muchos casos sinceramente termina siendo un cuarto árbitro infiel, en muchos casos hasta tiene voz, no tiene voto, pero sí tiene voz, en muchos casos ayuda en la discusión de diferentes temas en un tribunal arbitral, tiene los modelos de las diferentes resoluciones que se tienen que ir adoptando o emitiendo en el proceso arbitral. El secretario hace que el proceso camine mucho más rápido, mucho más eficiente, y hasta les puedo decir, esos templates, esos modelos que tienen los buenos secretarios que están en los listados de secretarios en ambos centros del país, hace que el tribunal también esté más tranquilo, porque no vamos a emitir resoluciones que después tengan ahí un problemita de interpretación o que contradiga una resolución con otra. Es una garantía de tranquilidad y buen desempeño por parte del tribunal. Normalmente en un tribunal ad hoc no existe un secretario. Y esto no existe a nivel local, pero sí existe en centros de arbitraje internacionales, y es característica de un arbitraje institucional la revisión del proyecto de laudo, review and scrutiny of the draft. De hecho, el licenciado Castellanos, que es uno de los árbitros, creo que es el único árbitro ante la Cámara de Comercio Internacional, ha hecho esa labor en laudos previo a emitirse y publicarse, donde, según me ha comentado, la revisión consiste en que el laudo esté bien redactado, no tenga errores, formas, no tanto fondo, porque obviamente no fue miembro del tribunal arbitral, y que el laudo esté cumpliendo con los requisitos del reglamento o esas rules of arbitration de la ICC. Es una garantía más para que el laudo vaya casi que impecable. Desventajas: costos y gastos administrativos, que en el arbitraje ad hoc en teoría tienden a ser más bajos. La burocracia que existe, tristemente, en los centros de arbitraje, tanto locales e internacionales. Hay burocracia, hay lentitud, hay vacaciones, hay convivios, y eso pues obviamente atrasa el arbitraje, y las partes, resulta que una de las cámaras, hoy es el convivio, no vamos a poder tener audiencia. Eso no ocurre normalmente en el arbitraje ad hoc. Y pues pueden, en virtud del reglamento al que no me someto, puede ser que una etapa o un plazo o ciertos requisitos ya en la práctica, ya a la hora de estar dentro del arbitraje, alguna de las partes tenga dificultades con cumplir. La siguiente. Arbitraje ad hoc. ¿El arbitraje ad hoc cuál es? En palabras muy sencillas, es aquel en donde las partes deciden, son los arquitectos de su proceso de solución de controversias mediante arbitraje. No se someten normalmente a un centro, a una institución, a un lugar específico, profesional y con experiencia para la administración del proceso, y normalmente, aunque no es la regla, tampoco adoptan una normativa o un reglamento preestablecido. Hay arbitrajes ad hoc donde adoptan las reglas, pero digamos de alguno de los centros, pero la administración del proceso la lleva el tribunal arbitral. Compartíamos experiencia con el licenciado Manolo Juárez, que me comentaba, yo nunca he participado en un arbitraje ad hoc, pero estoy franco, él me comentó de uno donde él participó, y característica típica del arbitraje ad hoc, que yo le preguntaba dónde se juntaban, en la oficina del presidente, ¿verdad? Ok.
Y siempre vienen aquellos problemas de que no hay parqueo, que el parqueo es caro, ¿verdad? Que las instalaciones no son las más adecuadas, en fin, que la sala de sesiones hoy está ocupada, muchachos, unos socios, hagámoslo en mi oficina, todos apretados, el aire acondicionado no sirve, en fin, siempre hay esos problemas, ¿verdad? Siempre hay esos problemas. Entonces, característica típica del arbitraje ad hoc, el tribunal arbitral es el que maneja la administración del proceso arbitral. Y esto implica dónde el arbitraje se realiza. No hay gastos administrativos, ¿verdad? El tribunal no cobra por la administración del proceso o el árbitro, ellos cobran sus honorarios y eso es todo. La cláusula sería muy extraño, ¿verdad? Pero sí hay casos, sobre todo en Estados Unidos, que ha ocurrido donde la cláusula la cláusula compromisoria, el compromiso al arbitraje, simplemente dice que las partes nos sometemos a arbitraje. Nada más. ¿Qué sucede cuando la cláusula de arbitraje es así de escueta? Pues difiere en el caso de Estados Unidos, dependiendo de la ley estatal aplicable. En el caso de Guatemala, pues la ley de arbitraje aplicaría, ¿verdad? Y no entraría entonces en juego un arbitraje institucional per se, porque la ley de arbitraje no obliga a someterse a uno de los centros que existen en Guatemala. ¿En qué casos considero yo, no necesariamente estos son los únicos casos, funciona el arbitraje ad hoc? Cuando existe una plena cooperación entre las partes, lo cual es un poquito, tal vez, ilusorio o naif de pensar, ¿verdad? Cuando hay controversias o disputas, a menos que se tarde una controversia o disputa que no va a dar por terminado el contrato o que no implica daños y perjuicios materiales, sino que es una controversia, por ejemplo, en un contrato de suministro a largo plazo y hay una factura pendiente de pago y uno dice no, está mal calculada y el otro te dice no, sí está bien calculada. Para una controversia que tal vez no es importante, pero no es material, no es de la esencia del contrato, puede ser que entonces sí haya una legítima voluntad de cooperación entre las partes y entonces un arbitraje ad hoc rápido, expedito, de poco tiempo, que se resuelva en 15 días o en un mes, puede ser una mejor alternativa que tenerme que ir a un proceso que casi que por reglamento normalmente dura 6 meses, ¿verdad? Funciona así, las partes que se sometieron al arbitraje ad hoc entienden perfectamente cuáles son las etapas del proceso arbitral que ellos mismos o diseñaron o que delegaron a un tercero, ya sea un árbitro o un tribunal arbitral, proponerles el proceso. Ojo que en el arbitraje ad hoc, el tribunal o el árbitro no decir, miren, 3 días para presentar tu demanda, 3 días para contestar la prueba, 15 días. No, las partes lo tienen que acordar, pero si no lo acordaron, el tribunal o el árbitro se los puede proponer, o las partes podrían designar al árbitro, que el árbitro decida darle ese poder absoluto, lo cual yo no considero prudente y no sé si inclusive se podría realizar. El proceso funciona solo si los árbitros que están involucrados son árbitros con experiencia. ¿Por qué? Porque entonces van a utilizar esa experiencia de arbitrajes institucionales para aplicarlos a un arbitraje ad hoc. Pero si nombramos árbitros que no han tenido la experiencia de arbitrajes, de participar en arbitrajes institucionales, yo creo que eso es dinamita solo pendiente de que alguien le dé un chispazo. Y digamos hay un consenso a nivel mundial que el arbitraje ad hoc normalmente es más adecuado bueno, tal vez me expresé mal. Normalmente funciona, pero puede ser una buena alternativa, porque no estoy diciendo que sea más adecuado que el arbitraje institucional, sino que puede ser una buena segunda alternativa para casos de mínima cuantía. No supe cómo ponerle en español, ¿verdad? O sea, casos de ínfima cuantía, mínima cuantía, tal vez no tomando rangos legales, ¿verdad? Pero
tal vez que no son relevantes, ese ejemplo que poníamos, que hay una controversia, pero el contrato va a seguir y las partes se llevan muy bien y es solo una disputa en cuanto al pago de una factura, a la no entrega de un pedido, pero vienen un montón de pedidos por detrás, en fin, y en la controversia que el arbitraje sea local, no para un arbitraje internacional. Gracias. Ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Precisamente si es un proceso ad hoc bien estructurado, con una cláusula bien redactada, que no tenga tropezones, que no tenga loopholes, que no tenga falta de vínculos entre una etapa y la otra, que no tenga los plazos correspondientes. Es que es difícil de hacer, ¿verdad? O sea, es difícil tener esa cláusula. Miren cuántas páginas tienen los reglamentos de los centros y todos esos escenarios casi que los tendríamos que poner nosotros en nuestra propia cláusula arbitral, pero o que sea un arbitraje ad hoc donde las partes se sometan a un reglamento preestablecido, pues entonces podría funcionar un poco mejor, pero en teoría es un proceso que debería ser menos caro y entonces sí abre la puerta para empresas medianas o pequeñas o individuos con menos recursos para someterse a arbitraje, que normalmente el arbitraje, sobre todo el arbitraje internacional comercial, se le reconoce como el King of Justice, ¿verdad? El método de justicia para los ricos. Y en este caso, pues un arbitrador podría evitar esa mala reputación del arbitraje internacional comercial. El árbitro o los árbitros, si es un tribunal, tienen más poder, ¿verdad? Tienen más injerencia en el proceso arbitral, tienen más influencia y tienen mucho más medidas de presión para avanzar con el proceso. En un arbitraje institucional, el tribunal arbitral muchas veces depende de resoluciones eficientes, claras y en tiempo que sean emitidas por el centro, ¿verdad? Y uno como tribunal hay cuestiones que uno no puede entrar a resolver, ya sea porque el reglamento dice que tiene que ser el centro o porque no es competencia del tribunal. Y entonces en el arbitraje ad hoc, pues esto sí puede ser algo que resuelva el árbitro directamente. En teoría, arbitraje ad hoc, un hecho a la medida, puede ser que sea un contrato atípico, no usual, no ordinario, donde las partes decían, miren muchachos, si tenemos una controversia, lo vamos a resolver así, y entonces el proceso lo vamos a hacer para nosotros, porque sabemos las implicaciones de un arbitraje institucional, cuánto tiempo lleva, los costos que implica y demás. Como hablábamos, el arbitraje ad hoc no quiere decir que excluya la aplicación de reglamentos o normativas ya existentes, inclusive aquellas que no son necesariamente reglamentos o normativas de administración del proceso arbitral. Por ejemplo, puede haber un arbitraje ad hoc donde incorpore para guía, para temas de resolver, para fundamentos, como resolver las normas conocidas como UNCITRAL, o hay otras normas o guías como de mejores prácticas, digamos, para determinadas industrias, que también las partes pueden inmediatamente adoptar como parte de su proceso arbitral, y en teoría costos y gastos más bajos. Esto tal vez lo debería haber puesto entre comillas y corchetes, porque dependerá del caso. Desventajas, un listadito un poco más largo que el arbitraje institucional. Si no se acordó algo, si hay un loophole, si hay un problema, si hay algo que no contemplamos, esa es la mejor manera para la parte que perciba o sienta o olfatee que no le está yendo muy bien el arbitraje para complicarlo. Es la mejor manera para detener un arbitraje o atrasarlo. Obviamente en ese momento una negociación para resolver ese asunto complicado. Depende muchísimo de la actitud de las partes, la buena voluntad, la cooperación. El árbitro o los árbitros adquieren muchísima responsabilidad, ¿verdad? Porque aparte de ser
los jueces que van a resolver el asunto también tienen que tomar una actitud muy proactiva en la administración del proceso arbitral. Diferencias de interpretación de normas, ¿verdad? Inclusive hay factores que inciden en la diferencia de interpretación de la cláusula arbitral que nosotros nos acordamos aplicar por cuestión de nacionalidad, de idioma, de usos y costumbres de las partes, en fin, hasta por el sistema legal al que cada una de esas partes esté sometido en sus respectivas jurisdicciones. El tiempo de negociar y acordar la cláusula arbitral, normalmente si uno parte de la idea de que vamos a hacer nuestra cláusula arbitral y vamos a estabilizar todo el proceso para administrar el arbitraje, eso va a ser una negociación que va a llevar tiempo, que va a llevar discusión, ¿verdad? Entonces, qué fácil es agarrar del website la cláusula modelo del perfil o del SENAC o de cualquier otro centro, darle una buena estudiada al reglamento, meterlo en el contrato. Entonces, por eso decía costos y gastos en comillas, ¿verdad? Porque si hay algo que vaya mal, que es una de las desventajas, el tiempo que nos lleva a negociar esa cláusula, la posibilidad que una parte empiece a tomar medidas o actitudes para atrasar el proceso si hay en ese arbitraje hay algo que no se definió, en fin, eso no necesariamente va a ayudar a mantener los costos y los gastos bajos. Riesgo de ambigüedades y lujos, y pongo al final más barato, pues dependerá de las circunstancias, y creo que eso es la conclusión, y ya a punto de terminar. Gracias, Carolina. Ahí están mis conclusiones. La primera sobre el arbitraje institucional y lo que yo considero o cómo yo veo el arbitraje institucional, dando más certeza y seguridad a las partes para la resolución de sus problemas y sin duda sometiéndose a un proceso objetivo, justo y predeterminado. El arbitraje ad hoc, posiblemente para casos como hablábamos de menor cuantía a nivel local. En un arbitraje internacional, sin duda, el arbitraje institucional es mejor alternativa porque no entran en juego todos los elementos que miramos en la primera pasada de diferentes interpretaciones, tema de idioma, tema de usos, tema del sistema legal. Si las partes se someten a un reglamento y a un centro específico, todo está escrito y después no hay lugar como para decir, mire, eso yo lo interpreto así o yo lo entiendo así. Y al final, el mensaje más importante, no hay regla escrita. Yo creo que esa es la labor de un buen asesor legal, de poder ver el contrato que está siendo negociado, las circunstancias, la situación, las particularidades de cada una de las partes, y decidir si adopta un arbitraje institucional o un arbitraje ad hoc. Eso normalmente es responsabilidad del asesor legal, porque el cliente no tiene ni normalmente sabe ni siquiera las diferencias, a veces ni siquiera sabe si es mejor un arbitraje que un juicio ordinario. Entonces, dependiendo del caso concreto, pues se tomará la decisión si institucional o ad hoc es la mejor alternativa. Ahora, preguntas y respuestas. Sí. No te vale preguntar dónde compré una cosa muy probada. Digamos, el caso que hablabas del contrato científico, como es un contrato a largo plazo, puede haber, digamos, partes del contrato que quieran, que puedan traer un conflicto que no necesariamente digamos de alta. Pueden combinar ambos arbitrajes en un contrato, por ejemplo, de naturaleza y limitar ciertos temas, por ejemplo, que sean el tratado, y digamos, un tema más profundo, más impactante para la acción arbitraje institucional. Si se puede, igual tendríamos que dentro del contrato para la parte de la
todas las reglas de la arbitraje, ¿verdad? Que nos estaríamos obligar a estos temas. Sí. ¿Qué tan conveniente es, verdad? Pues yo como lo he visto, y es una especie de lo que tú estás preguntando, es limitado el tipo de arbitraje por tema, por monto. Es un riesgo limitarlo o segregar o separar un tipo de arbitraje por tema, porque es imposible prever qué tema o cuál va a ser la causal de la diferencia o la disputa bajo un contrato. Entonces, yo donde lo he visto es en esos contratos EPCs que hablábamos, o en ahora casi ya no, pero antes los famosos contratos de compraventa de energía eléctrica o los PPAs también usualmente tenían como dos tiers de arbitraje. Uno, en teoría, más expedito para resolver cuestiones de menos de 250,000 la moneda que se trate, o 500,000, y el otro institucional, formal, ante un centro X, a veces ante un centro internacional, de ese monto para arriba. He visto algunos contratos también donde tienen arbitraje en un centro local para montos de este techo para abajo y de este techo para arriba un arbitraje en un centro fuera de Guatemala. Entonces, lo que no he visto nunca, licenciada, es uno donde tenga un arbitraje ad hoc para cantidades o montos inferiores de cierto techo y uno institucional, pero podría ser, pero tiene la desventaja que ¿algo más? Licenciado Castellano. Una pregunta, Alejandro. En los temas que decías que tienen más facilidad en la arbitraje ad hoc, porque el tribunal resuelve todo, que el tribunal se pone en el centro puede hasta casar, digamos, entonces lo cual es muy cierto. O sea, por eso me parece muy bien tu comentario de los centros de arbitraje que sí que tenemos que estar en seria, que en la administración, o el apoyo de la administración del centro arbitraje. Pero tengo una duda en cuanto a un tema en particular, que no sé cuál es la mejor oportunidad y cuál es el opinión del tema de los temporales. Cuando el tribunal arbitral está en un proceso arbitral ad hoc, tiene que determinar un horario. En principio ahí le traen compensar conflicto de interés. Entonces, ¿alguna reflexión o alguna sugerencia? Pues sí, pensando alternativas ahorita es uno, ya que hay muchos abogados que cobran por hora, podría el abogado desde un inicio decir, bueno, en mi experiencia me voy a tardar tanto tiempo en este arbitraje y proponerles a las partes un monto en base, pero fundamentado en eso. Otro es adoptar directamente el arancel de uno de esos centros, ¿verdad? Y bueno, y de ahí para adelante creo que sí va a ser cuestión pura de negociación o proposición del árbitro o del tribunal de un arbitraje ad hoc hacia las partes. Es un problema, sin duda, porque qué incómodo para un árbitro proponer una cantidad específica, decir, miren, yo creo que me va a tardar 20 horas a razón de 300 que salen la hora, y resulta, como es usual en muchos arbitrajes, que terminamos invirtiéndole 100 horas, ¿verdad? Y entonces, quiera o no, el árbitro es ser humano, ¿verdad? Y su tiempo, como para cualquier otro abogado o cualquier otro profesional que presta servicios, el tiempo es oro. Y va a haber un gran desincentivo para ese árbitro o ese tribunal de resolver de manera eficaz, rápida, o más bien, tal vez hay un incentivo de resolverlo muy rápido para no meterle más horas, o hay un incentivo de no involucrarse más para no meterse más en más horas. Es la conveniencia del arancel, ¿verdad? Que independientemente que eso suceda, que tanto se complique un tribunal o un arbitraje, el arancel fija y no se puede modificar a menos que las partes lo acuerden. Yo nunca he estado en un tribunal, en un arbitraje institucional donde las partes acuerden, ni siquiera, miento, un paso atrás, ni siquiera donde los árbitros, considerando el trabajo o lo complicado que sea un arbitraje, le sometan a consideración de las partes un incremento de sus honorarios, al punto que
Eso tal vez demuestre un poco, o tal vez sirve para consultar o dar mi opinión de la certeza de tener un arancel preestablecido, ¿verdad? Que los árbitros saben que se metieron y que tanto vaya a trabajar es independientemente a lo que yo voy a recibir como horario. Gracias. Una pregunta, Alejandro, de las desventajas que mencionaste de arbitraje institucional es el costo. Sí, es decir, los costos se involucran y normalmente las partes que tienen pánico a los arbitrajes precisamente por eso se puede llegar a costarlo. Eso sin compararlo con lo que podría costarles un proceso ordinario, pero la gente visualiza más de cerca el costo de un arbitraje. Sí. Por eso es que muchas veces prefieren no adoptarlo, incluso desde el momento de la constatación. Es decir, no incluir una cláusula contradictoria, porque eso nos va a llevar definitivamente a un gasto alto, según lo que entendemos. De tu experiencia, ¿qué sistemas o qué políticas se han utilizado o podrían utilizarse dentro de las comisiones de arbitraje para reducir los costos o para hacer más amigable, para hacer más atractivo un arbitraje? Es decir, para que las partes lo vean más atractivo desde el punto de vista económico. ¿Existe alguna facilidad, sea de tu experiencia, que has visto en otros entes de arbitraje? A mí se me estaba ocurriendo, por ejemplo, un crédito arbitral, no sé si existe, ¿sí? Pero que se pudiera promover una especie de crédito arbitral, existe, ¿sí? Para facilitarle a las partes y decirle, mire, le vamos a facilitar esto para que ustedes se acerquen al tribunal arbitral. Eso puede ser una medida. Hay no sé si solo es uno, pero yo sí recuerdo hace un tiempo leer sobre un centro que cobraba según la intervención del tribunal. Tenía una cuota fija y entonces el tribunal decía que había una sola audiencia, pues entonces cobraba por solo esta una audiencia, independientemente, como es lo usual aquí en los aranceles, que se cobra por etapas, ¿verdad? Se cobra una cantidad en el SENAC, por lo menos así es, una cantidad, 30% creo que es, casi al inicio del arbitraje, después un 40% casi finalizando la prueba y un último pago contra ya al momento de emitir el laudo. En muchos casos, inclusive antes de emitir el laudo, el SENAC requiere el cobro de esos honorarios. Podría establecerse un proceso más segmentado, obviamente desde el punto de vista administrativo es más complejo, pero que entonces las partes, por lo menos en un arbitraje que en principio pareciera no ser, o que se diluye no ser tan complicado, en la primera audiencia acordar con el tribunal y decir, miren señores, vamos a tener 3 audiencias de prueba, una audiencia de alegatos finales, no más de 1 hora y media, y entonces eso conforme a la centro, como es un cobro por audiencia, o es un cobro por horas de cada una de las audiencias, pues se me ocurre así. Lo del crédito de arbitraje, que es difícil para los centros, ¿verdad? Porque es un tema de cash flow. Y lo que usted comentaba al principio, yo siempre el arbitraje lo he visto como cuando uno va a un restaurante y dice, bueno, hoy vamos a comer un pedazón de carne, ¿verdad? Y el precio al lado, 180. Pero o voy a uno de esos restaurantes todos caquerones donde no me ponen el precio, ¿verdad? Y digo, voy a pedir un hot dog que está el barato. Y es lo mismo con el arbitraje, ¿verdad? Y qué poco formal. Pero es lo mismo con el arbitraje, ¿verdad? Las partes desde un inicio reciben un mensaje, qué caro va a ser esto. Y usted justo lo comentaba, ¿verdad? Sin comparar con la justicia ordinaria, que en teoría yo presento mi demanda, hago la reclama y no me cobran pues más que los timbres. Y a veces los abogados que piden algún adelanto, pero en realidad cuando yo soy demandante o demandado en justicia ordinaria, no sé cuánto va a ser los costos. No tengo ni idea, porque no estamos hablando costos de administración de justicia, sino costos sobre el trato de la falta de resolución del conflicto. Sí, yo lo que creo es que podría funcionar porque actualmente los dos centros, sin quererlo, por cuestión de costos, lo que pasa es que no sé si eso es rentable para los centros. También los centros tienen que tener una rentabilidad,
pero no sé si es algo que podría implementarse, tener una especie como de arbitraje simplificado para controversias de cierta cuantía para abajo, y eso facilitar el acceso al arbitraje. Porque ahorita nos metemos a un arbitraje de 300.000 quetzales o uno de 30 millones de dólares y el proceso arbitral es el mismo, ¿verdad? O sea, los costos sí van a bajar porque es en base a porcentaje, pero el tiempo en teoría no, ¿verdad? La potencialidad, aunque el monto sea más o menos alto, los tiempos y la celeridad con la que se mueven los centros normalmente no varía mucho, independientemente del monto de la piscina. Sí. Viable y legal completamente. Ahora, sujeto a un elemento subjetivo total, ¿verdad? O sea, recordemos que en muchas de estas controversias el demandante cree firmemente en su argumento y en muchos casos el demandado entra, como decimos, con los tacos por delante. Y si antes de eso las partes se tienen que poner de acuerdo cuál de los dos reglamentos es el más favorable, yo pensaría que aquel que no quiere intervenir en el arbitraje y que definitivamente no va a participar de buena fe y cooperando, se va a resistir a aceptar que uno de esos dos reglamentos, o pueden llegar a ser hasta 3 diferentes, como ha pasado en SENAC en un momento dado, pues no reglamentos nuevos, sino que modificaciones que se han ido haciendo, tenga una amplia baraja de decir, mire, ese para mí no es el mejor, sí, pero ¿por qué no? Si este es el más nuevo, el más moderno, ¿verdad? No, yo quiero el número. O sea, creo que le quita un poco de certeza. Pensaría que es mejor asumir un poco el riesgo y decir, me voy por el actual o me voy por el que esté vigente. Yo creo que para las partes, para uno como abogado, siempre la certeza de someterse al reglamento vigente tiene un factor positivo, digamos un punto a favor, y el negativo es lo que hablaba, ¿verdad? Para el centro y para el mismo tribunal, adoptar y manejar un proceso arbitral en base a un reglamento que ya no está vigente, a veces no es imposible, porque todo está escrito y es solo ser muy estricto y ver los propios reglamentos, pero sí, uno es un animal de costumbre, ¿verdad? Entonces, acostumbrado a manejar un arbitraje bajo un reglamento y ahora retrotraernos, irnos al pasado, ahí como back to the future, aplicar un reglamento anterior puede resultar en problemas. Pero entonces mi respuesta es, yo pensaría, mi opinión sería, establezcamos cuál es el que aplica, independientemente si a la hora resulta que era más favorable el otro o menos favorable. Mejor asumir ese riesgo y tener esa certeza. Es que como uno se puede someter al arbitraje, al reglamento de arbitraje que esté vigente al momento de sacar la cláusula arbitral, entonces no es retroactivo, es como cuando modifican una norma, ¿verdad? Que sigue siendo aplicable para el caso que ya se dio. ¿Sí? ¿Hay algún país a nivel latinoamericano que tenga lo más desarrollada esa figura de la arbitraje en cuanto a organización, experiencia? Sinceramente lo desconozco. Sé que Colombia tiene una gran práctica arbitral, posiblemente Colombia, no sé si algunos directivos o la gerencia del centro saben o tienen más información al respecto, pero lo desconozco. Inclusive hasta lo que yo investigué, a nivel regional por lo menos no hay una estadística, si no hay estadística de arbitrajes institucionales menos de ad hoc, ¿verdad? Lo desconozco.
normalmente es un arbitraje comercial, tanto en la Cámara de Comercio como en la Cámara de Industria. Yo recientemente estuve en la oficina del licenciado Gustavo Rodríguez, cuando un arbitraje con él. Y actualmente, en este momento que nos encontramos le dan a notificar una sentencia hace menos de un mes. Nos dice a los dos totales, gané este caso con una cara de desconsuelo. Gané este caso después de 14 años. ¿Qué creen ustedes que les puedo decir a mi cliente? ¿Creen ustedes que mi cliente se va a alegrar porque gané este caso 14 años después? Esto acaba de suceder. Voy al tema de los costos de la arbitraje. Para empresas, son las que normalmente en Guatemala llevan a arbitraje, es mucho más barato pagar una institución, pagar un arbitraje, que pasarse 14 años para saber si gana. Hay que explicarse. El hecho de que solo se paguen los timbres no quiere decir que ese proceso que lleva 14 años, o 10, o 5, no tenga un costo. Para una empresa eso representa un costo muy grande. Entonces, no lo enfoquen desde el punto de vista, por lo menos para los casos empresariales, que es lo que normalmente se maneja en Guatemala. Con respecto a los arbitrajes ad hoc, que comentaba Alejandro hace un momento, yo tuve llevado uno. Tuvimos la suerte de que las partes actuaban con absoluta buena fe y se pudieron resolver dos temas que fueron tocados en su calma y comentados por Álvaro, que si no se hubieran resuelto porque las partes realmente actuaron con mucha buena fe, eso hubiera sido un par de conflictos más al conflicto que ya tenían las partes. Uno, el procedimiento. Como no hay procedimiento, entonces entre los árbitros decidimos proponerle a las partes que utilizáramos el reglamento de una institución internacional y las partes estuvieron de acuerdo. Salvamos el primer escollo, pero si no se hubieran puesto de acuerdo las partes, un problema más al problema que ellos traían. Y número dos, lo que mencionaba Alba, honorarios. ¿Cuánto vamos a cobrar los árbitros? Las partes con mucha buena fe, así increíble, ¿verdad? ¿Qué les parece el último de los árbitros? Es una persona muy cara, mejor y les cobramos por hora. Y cada árbitro va a hacer una declaración mensual, hacíamos una declaración de cuántas horas le habíamos invertido al arbitraje. Y las partes dieron detalles. Y entonces, cada árbitro decía, yo este mes le dediqué tantas horas y era disparejo. No todos los árbitros decían lo mismo y las partes pagaron eso. Entonces yo creo que ese arbitraje único que yo he llevado se pudo llegar al final con la buena voluntad de las partes. Pero si no hubiera sido así, difícilmente llegamos a la conclusión de que son demasiado benevolentes con decir que pueden haber ventajas con el arbitraje. Yo digo que no. Que legan, no se hagan bolas, vamos por arbitraje institucional. No tiene sentido con la arbitraje. Yo, Manolo, de acuerdo con usted. Ahora, y ahorita que comentaba, bueno, lo de los timbres, sí lo dijimos porque reconocimos que uno paga timbres, pero en realidad el costo de un proceso
Ahí es donde está el daño en realidad. Hay que tomar en cuenta, y esa es la realidad, en nuestros arbitrajes institucionales o ad hoc, en el arbitraje, hay una costumbre litigiosa tremenda. Es decir, los abogados que asesoran a las partes entran a un arbitraje como que fueron litigios. Los memoriales que presentan repetitivos y hechos, fundamento de derecho, peticiones. Cuando no hay una formalidad establecida y apuntan todo tipo de pruebas y hasta la misma actitud que en muchos casos los litigantes utilizan de tratar de confundir al juez, y son aquellas cantidades de papeles y la actitud de los abogados que intervienen en el arbitraje, excepto en pocos casos, pero es la excepción, es como que si esto fuera un litigio. Y si esa es la realidad, si esa es la actitud de los abogados que intervienen en un arbitraje, ¿cómo va a ser, cuál va a ser la asesoría de ese abogado a su cliente en cuanto a un arbitraje ad hoc y decirle, digamos, aquí hay que ser justos, cabales y caballeros, de buena fe, cooperando? O sea, ese caso de Manuel es insólito. Probablemente hasta los abogados que asesoraron a las partes eran unos abogados de primera categoría, como los aquí presentes. Porque normalmente el que sabe que llevan a perder, o que sabe que el otro tiene pruebas, o que tiene buenos argumentos, no va a dar esa asesoría, ¿verdad? Y eso lo vemos en arbitrajes institucionales. La actitud es esa, de pleito, de litigio, de confundir, de papel, ¿verdad? Y a veces le dan vueltas y vueltas a las cosas, en vez de, el tribunal ya se dio cuenta cuál es el tema a tratar y sigue dando vueltas por arriba y más que risas, ¿verdad? Yo creo que eso es otra de las cosas que al arbitraje en Guatemala le ha hecho mucho daño. Y entonces sí coincido, o sea, toda esta experiencia que yo he tenido, sin duda llego a pensar en que arbitraje sin duda depende, y creo que sí está en una de las líneas de la voluntad y buena cooperación de las partes. Entonces tal vez en algunos escenarios esos que hablábamos, donde la controversia es específica, pero el contrato es mucho más y las partes lo saben, que no les conviene pelearse, tal vez ahí, ¿verdad? Tal vez ahí puede surgir esa combinación de todas las estrellas para que un arbitraje no funcione. Correcto, muy buenos sus dos comentarios, gracias. Si no hay más preguntas, yo no tengo reloj, pero creo que sí, 8:50, ya nos pasamos por mucho. Entonces, palabras de cierre. Un aplauso. Miren qué tengo que hacer, bajar casi el micrófono a una altura de los... Gracias. Con Alejandro tenemos una hermandad muy especial y mucho cariño, así que para mí es súper importante y una ocasión muy linda que hacer, ¿verdad? Y creo que he tenido aquí que sí, para dar esta charla tan importante. Me parece que la reflexión que hizo, ¿verdad? Ya Carlos decía al final, que son algo que vos mencionaste varias veces, ¿verdad? La colaboración entre las partes, que ese tema de la buena fe, la salida entre las partes también y sus abogados, yo creo que eso es clave en ambos, ¿verdad? Tanto en el institucional como en el tratador, pero especialmente en el tratador. Y eso me lleva a mí a relacionar también lo que hemos sufrido cuando digamos, fueron abogados de parte también abusan del amparo. Eso tristemente en Guatemala es una realidad absolutamente ya establecida también en el arbitraje. Entonces nosotros todos estamos aquí
escuchar que el amparo realmente se utilice, y de hecho está expeditado el uso del amparo, ¿verdad? En el arbitraje, dado que ninguna resolución del Tribunal Arbitral, salvo laudo, es impugnable. Entonces, obvio que si hay un abuso del Tribunal Arbitral, que lo puede haber, también pueden haber malos datos, definitivamente el amparo está ahí, a disposición legítima. Pero desgraciadamente nosotros creo que aquí todos compartimos esa experiencia de que realmente se está abusando tremendamente del amparo. Ahora bien, lo que comentaban también sobre la ética, yo creo que es muy importante. Carolina me pedía que cerráramos todo indicando, ¿verdad? Una de las cosas que comentaba Alejandro, que estos son centros tanto de una cámara, uno que hay de la Cámara de Comercio y este de la Cámara de Industria. Éticamente sería, digamos, el fin de esos centros si permitiéramos que hubiera una influencia o que hubiera un favoritismo a favor de o que se inclinara o que obligara a los tribunales arbitrales a que se inclinaran a favor de los distintos miembros de estas cámaras. Es definitivamente un tema que ese sería el principio del fin y haríamos un daño enorme. Entonces, que definitivamente si por algo se vela es por imparcialidad y el procedimiento arbitral, y de ninguna manera se permitiría que ningún miembro incluso de esta cámara pretendiera que por ser miembro de la cámara va a obtener un resultado directamente, ¿verdad? Eso es muy importante, sumamente importante. Bueno, mi querido Alejandro, muchas gracias nuevamente. Muy educativo, muy ordenada, muy